Lo que verán en el video de hoy es de suma importancia, porque en su última entrevista, Amy Screech reveló quizá la razón de que estén desapareciendo tantos científicos, y es aterradora. Estamos a punto de enfrentar una terrible catástrofe global. ¿Están los gobiernos y las élites forzando a que eso ocurra? ¿Existen pactos secretos con entidades que se deben cumplir? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Imagino que a estas alturas todos estarán al tanto de las misteriosas desapariciones de científicos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Lo que comenzó con la desaparición del mayor retirado Neil McCasland, quien llegó a ser jefe de investigaciones de la base Wright-Patterson, uno de los centros de investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas más importantes de los Estados Unidos, y donde se dice fueron derivados los restos de varios UAP recuperados para realizar ingeniería inversa, y donde Neil McCasland gestionaba programas de desarrollo de defensa con presupuestos superiores a los $2.000 millones, siendo considerado una enciclopedia viviente de los programas clasificados de los Estados Unidos, desapareciendo de su casa el pasado 27 de febrero, dejando todas sus credenciales, documentos, tarjetas de crédito, celulares, smartwatch y cualquier objeto rastreable, y llevándose solo su arma reglamentaria. Una desaparición que destapó la olla de un misterio que lo vincula con la desaparición de incontables científicos relacionados con la NASA, el Ministerio de Defensa, el desarrollo de tecnologías exóticas, antigravedad y metamateriales. De lo que hace 3 semanas realizamos este video contando 11. Y a día de hoy ya suman 13, si sumamos la desaparición de Joshua LeBlanc, ingeniero de la NASA que trabajaba para el Marshall Space Flight Center, que falleció en 2025 tras un misterioso choque y posterior incendio dentro de su Tesla, que lo dejó completamente calcinado e irreconocible. Y aunque su familia denuncie las extrañezas del caso, como que estuvo estacionado 4 horas en el aeropuerto de Huntsville, un lugar al que volveremos recurrentemente en este video, y luego tuvo una ruta extraña, la policía rápidamente cerró el caso como un accidente. Y Matthew Sullivan, militar condecorado con la estrella de bronce por valor en combate y que trabajó para la NASA en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, y se dice que tuvo acceso a naves exóticas de tecnología no humana, le hace ovnis, que trabajó con David Grush, ¿lo recuerdan? Y estaba en contacto con el representante Eric Burlinson para comparecer en el Congreso dentro de este proceso de desclasificación, un testimonio que no llegó a dar al ser encontrado muerto por una extraña dosis, dejándonos este cuadro actualizado con la relación y conexiones de todos los científicos desaparecidos a la fecha. Pero esto no acaba acá, porque del otro lado del mundo, en China, ya suman 10 los científicos muertos en extrañas circunstancias. Pero entre todos ellos, la que sin duda destaca por sus declaraciones fue Amy Screech. Y no solo por su alto perfil y su gran conocimiento y trabajo en antigravedad, por sus denuncias de acoso, obstrucción a su trabajo y unos misteriosos ataques que luego profundizaremos, por su extraño mensaje premonitorio y posterior muerte, sino sobre todo porque podría haber revelado la oscura verdad detrás de todas estas misteriosas desapariciones. Amy Katherine Screech nació en Huntsville, Alabama, donde se especializó en química, biología, física, ingeniería, nanotecnología y genética. Era realmente un bocho y dedicó su carrera a desarrollo de tecnologías sobre propulsión, antigravedad, metamateriales y ondas gravitacionales, trabajando junto a su padre, Richard Screech, quien fue ingeniero retirado de la NASA, especializado en física de plasma y fusión nuclear, y trabajó en el Marshall Space Flight Center, ¿recuerdan? El mismo que el ingeniero Joshua LeBlanc. ¿Ven cómo todo termina conectado? Y juntos, Richard y Amy Screech, padre e hija,
fundaron primero el Holochrome Engineer, donde estudiaban propulsión avanzada y teorías sobre modificación gravitacional, derivando en el Institute for Exotic Science, un instituto donde desarrollaban tecnologías de propulsión de antigravedad sin la necesidad de combustibles, lo que al parecer tenía muy preocupada a ciertas personas, sino que además fundaron, como Amy declaró, para dejar una huella de sus investigaciones. Y así, si les pasaba algo, no pase desapercibido. I started the Institute for one reason. One reason, the Institute. I started it as a public-facing persona to disclose anti-gravity technology through, because, I told Mark this, if you stick your neck out in public, at least someone notices if your head gets chopped off. If you stick your neck out in private, fuck you. They will bury you. They will burn down your house while you're sleeping in your bed, and it won't even make the news. That's why the Institute exists. Amy sabía que sus estudios preocupaban a muchas personas de alta jerarquía. Era constantemente acosada, habían ingresado a su casa y revuelto todo solo para amedrentarla. Recibía amenazas, obstáculos para continuar su investigación e incluso había sufrido ataques de armas de energía dirigida. Pero eso lo aclararemos más adelante. Ella sabía que le quedaba poco, y lamentablemente fue así, porque un 11 de junio de 2022, y si están en este canal, saben que para mí esa fecha no es casual. Aquel 11 de junio de 2022 fue encontrada muerta en su departamento con un disparo en la cabeza. Tras su muerte y la de tantos científicos, su última entrevista se volvió viral. En ella no solo escuchamos sus denuncias de acoso constante y el terror que vivía, sino que dejó información muy reveladora que está explotando las redes, no solo por su concepto sobre los Grey Aliens, que dice no son extraterrestres, sino seres ultraterrestres, humanos llegados del futuro a nuestro presente. Suena impactante, lo sé, pero lo que pocos hicieron fue desgranar esta entrevista y descubrir lo que realmente cuenta, hablando sobre el origen de los ovnis y una oscura conspiración que involucra a gobiernos y agencias federales y que podría decantar en una terrible catástrofe en un futuro cercano. Por eso, y como me conocen, iremos desgranando poco a poco esta entrevista. Les contaré cuándo fue hecha y quiénes participan, porque eso también es muy importante y pocos lo hablan, y les diré los minutos exactos donde libera cada concepto para que ustedes también puedan buscarlos. Aprovechando el hot sale, les traigo 3 libros sobre ovnis que no se pueden perder. Si les interesan las teorías sobre alienígenas ancestrales, Los dioses vienen de las estrellas, de Ernest von Kuhn. Ahora, si lo que buscan son archivos desclasificados, OVNIs, documentos de los astronautas, de Antonio Las Heras. Y si quieren saber más sobre los círculos de las cosechas, el misterio de los crop circles, de Bernard Baldwin. Recuerden, por el hot sale tenemos 3x2 en toda la tienda. ¿Dónde? En la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. La entrevista o podcast se publica en el canal de YouTube de Jeremy Rees, un divulgador científico alternativo que nuclea en su proyecto Alien Scientist, una comunidad de laboratorios y científicos que estudian tecnologías alternas, como el caso de Amy en antigravedad, pero que además, y como ven, se ocupaba de debunkear teorías conspirativas. Su perfil, aunque alternativo, es puramente científico. Así fue que conoció a Amy y su trabajo en su instituto, y también a Falcon Space, donde trabaja el otro invitado, Mark Sokol, ingeniero experimental especializado en propulsión, que usualmente es ignorado al hablar de esta entrevista, pero que revela temas igualmente importantes a los que cuenta Amy. Aunque la entrevista se encuentra actualmente en el canal de Jeremy Rees, me gusta más la versión resumida del canal Red Panda Koala UFO History Archive. Sí, es un nombre extraño, pero lo bueno es que la dividió por capítulos y así es más fácil encontrar los conceptos.
Les dejaré los 2 links en mi Twitter para que los puedan consultar. La entrevista comienza de una forma muy interesante porque, además de presentar a los participantes y explicar los problemas que estaban viviendo, revelan que el motivo de la charla es proyectar una divulgación de sus trabajos. Porque sabían que, aunque sus trabajos eran académicos y obtenían resultados, las revistas científicas iban a censurar sus publicaciones. Algo que me recuerda bastante a las denuncias que hizo Avi Loeb sobre sus descubrimientos sobre Tracy Atlas. ¿Lo recuerdan? Y por eso decidieron volverse virales y, con el apoyo de distintos divulgadores en YouTube, comenzar a publicar sus descubrimientos de forma coordinada y luego resubirlos para que así sea imposible borrar su huella. Y concluyeron de impulsar a Amy como figura pública, tanto por su conocimiento como su elocuencia al hablar, y proyectaron ese disclosure a 3 meses después de la charla, donde ella podría mostrarse, darse a conocer, mientras subirían sus descubrimientos a internet y los protegerían en webs como archive.com, así cualquiera que la busque podría descubrir sus estudios. Y finalmente, medio en broma, medio en serio, hablaron de contactar con Tucker Carlson para tener un podcast donde revelen todos sus descubrimientos y luego, si tenían suerte, generar un documental que podrían publicar en Netflix. Fue entonces cuando comenzaron a hablar sobre Huntsville, un lugar poco conocido, pero un lugar que nuclea el desarrollo en defensa, tecnología y aeroespacial de Estados Unidos, lo que nombran como el Silicon Valley militar, o una especie de Área 51 desconocida. Y recuerden bien esto porque será importante más adelante. Y llegamos a los capítulos entre el 7 y el 10, donde empiezan a hablar de algo muy interesante que vincula a la NSA y sus investigaciones, diciendo que la NSA tendría una lista de científicos apuntados en el desarrollo de tecnología antigravitacional. Que ojo, Amy parece tomar esta información con pinzas, aunque da cierta credibilidad a los nombres que ofrece. Nikola Tesla, quien no necesita presentación, recordado por su desarrollo en electricidad, la torre Wardenclyffe y su propuesta de una red de energía libre, gratuita y sin cables, energía inalámbrica transmitida por el aire. Algo que también incomodó y por eso terminó muriendo en la pobreza, y todos sus descubrimientos terminaron en poder de agencias gubernamentales, donde curiosamente los habría estudiado el tío de Donald Trump. ¿Recuerdan que lo hablamos? Qué interesante, ¿no? El segundo en ser nombrado es Eugene Podkletnov, y disculpen mi ruso. Ingeniero cerámico ruso. Digamos, una ingeniería experimental que desarrolla tecnología alejándose de los metales, utilizando otra clase de componentes inorgánicos, formando estructuras de alta conductividad y con la capacidad de generar campos gravitacionales, y que en 1900 habría desarrollado prototipos con blindajes de antigravedad. Ken Wheeler, quien tiene un curioso canal de YouTube llamado Teoría Apophasis, donde mezcla física experimental, metafísica, simbología, una especie de teoría del todo. Un supuesto viajero en el tiempo llamado Dan Cooper, que no es Dave Cooper, sino otro que aparece también en alguna entrevista de YouTube, que les dejaré en mi Twitter, y habla de lo mismo, básicamente teoría del todo, metafísica, física alternativa, y finalmente su padre, y por herencia ella, quien finalmente termina asegurando real el desarrollo nazi del Haunebu, una especie de ovni experimental que utilizaría tecnología antigravitacional y campos magnéticos, parte del programa de las Wunderwaffen, y que según la leyenda, tras la caída de Alemania y el programa Paperclip, sus documentos habrían terminado en posesión de Estados Unidos, lo que podría nuclear con las mencionadas bases Wright-Patterson y Huntsville. Aunque eso va por mi cuenta, es especulativo, aunque Amy dice que esa tecnología era real.
Y ahora sí, pasamos a la parte más importante de esta entrevista, lo que ocurre entre los capítulos 12 a 14, donde Amy comienza a relatar todo lo que sufría, desde amenazas, acoso y esos ataques dirigidos con armas de energía. Que ya lo explicaré, pero para no perder el hilo, pasemos a las declaraciones de Mark Sokol, quien dice que recibió un extraño mail en su cuenta, que sintió como amenaza porque nombraban a su hija, invitándola a participar del Falcon Space Camp. Recordemos que él trabajaba para algo llamado Falcon Space, pero esto era extraño porque era una especie de campamento con tinte sci-fi, donde se hablaba de viajes en el tiempo. Y es finalmente en el capítulo 14, donde Amy explica el concepto de ultraterrestres. Pero más allá de este concepto llamativo, me parecen muy importantes sus declaraciones, donde ella se declara escéptica, dice que nunca googleó sobre aliens u ovnis y que simplemente todo lo que sabe, lo sabe por la gente que conoció al obtener resultados en sus investigaciones. Así es como habría conocido a Hal Puthoff, físico e investigador sobre parapsicología, energía de punto cero y estudios sobre tecnología UAP recuperada, quien trabajó para el Institute for Advanced Studies de Austin y fue presidente de Earth Tech International, donde se investigarían energías de propulsión. Como ven, todos están conectados, todos son colegas. La cosa es que Amy cuenta que un día él lo invitó a su casa y ahí fue donde le reveló el concepto de ultraterrestres, describiéndolos como entidades físicas de acá, pero de otra dimensión, siendo a la vez humanos. Y ahí es donde explica el concepto de P-47 y P-52, una especie de catálogo estándar de agencias de gobierno para describir a estos seres, donde la P sería nuestro presente y el número los años que llegan desde el futuro. Es decir, P-47 sería nuestro presente más 47.000 años en el futuro y P-52 nuestro presente más 52.000 años en el futuro. Y estos seres que conocemos como alien grises serían en realidad una especie de mutación del ser humano al sobrevivir a una catástrofe que estaríamos a punto de afrontar. Frank Milburn es un paracaidista militar y agente de inteligencia retirado del servicio británico, quien estuvo en contacto y hoy está liberando todas las conversaciones y mails que mantuvo con Amy Screech, donde entre otras cosas asegura que ese cataclismo o su comienzo ocurría en 2028. Curioso, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de Gog o tantas profecías que apuntan a esos años? 2027, 28, 29. Y por eso quiero leerles este mail que habría recibido Frank Milburn de Amy Screech el 26 de diciembre de 2021. Mi punto es que estamos equivocando el foco sobre el asunto UAP. Si realmente están aquí, debe existir una razón y no tiene nada que ver con su tecnología. Por lo general, la razón detrás de cualquier acto de una especie inteligente es la supervivencia. Los grises vienen del futuro, son sobrevivientes de un cataclismo y regresan para asegurarse su propia existencia. Pero también existe otra facción, esta vez de humanos, que regresan para evitar ese cataclismo. Al parecer, algo causará un desastre en nuestra atmósfera, lo que causará una divergencia evolutiva. Y entonces vuelve a hacerse esa misma pregunta: ¿por qué viajan al pasado? Y la respuesta es escalofriante. Muchos de los científicos desaparecidos, de los que al parecer ya se hablaba en su círculo en 2021, no todos son físicos, ingenieros, sino muchos son biólogos, climatólogos, virólogos, químicos, ingenieros en materiales o agrónomos. Los grises no quieren que nadie evite este cataclismo. ¿Recuerdan cuando hablamos del evento y como muchas personas en la élite estaban construyendo búnkers bajo tierra?
y de aquellos misteriosos mapas del fin del mundo de Gordon Michael Scanlon. Incluso saben a lo que me hace acordar esta narrativa, a ese misterioso video de una supuesta entrevista a un alien en Área 51, quien decía que venía del futuro tras un desastre nuclear. Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Gosh. Tell us the truth, or the word, or never leave here. It is truth. I fall Qué interesante, porque en esa entrevista Amy asegura que el primer lugar donde atacarían a Estados Unidos sería a Huntsville por ser un centro de defensa nuclear. Y qué extraño que en estos días, mientras explotaba el tema de los científicos desaparecidos, y en el Área 51 ocurrían misteriosos terremotos bajo tierra, el Comando Espacial de los Estados Unidos tomó control operativo de las instalaciones del arsenal de Redstone en Huntsville. Extraño, ¿no? Y cerrando las revelaciones de Frank Milburn, quiero mostrarles estas fotos, donde muestra los ataques que Amy denunciaba de armas de energía dirigida o psicotrónicas, mostrando cómo sus manos quedaban enrojecidas mientras trabajaba, extrañas marcas en la piel producidas por radiación y una misteriosa marca de vapor que aparecía en su ventana mientras sufría los ataques. Algo que me recuerda mucho al extraño síndrome de La Habana, ¿recuerdan? Lo que ocurría en el consulado de Estados Unidos, donde la gente denunciaba extraños dolores de cabeza, mareos, náuseas. Y también lo que vimos a principio de año, durante la captura de Maduro, donde un soldado declaró que Estados Unidos ingresó sin disparar un solo tiro, sino que usó una especie de arma sónica que les causó dolores de cabeza, sangrado de nariz y vómitos. Quedarán ustedes creer o no en esta información, pero antes de retirarme, noté que muchos le quitaban credibilidad a Amy por mostrarse bebiendo durante la entrevista, e incluso Sokol también estaba acompañado de algunos estupefacientes. Pero con todo lo que estaban atravesando y lo que sabían que se jugaban a liberar esa información, ¿no les parece esto una forma de tomar valor para hablar? Antes de retirarme, quiero agradecerle a los miembros del Patreon de la Orden del Oculto. Y si vos también querés participar y disfrutar de estos beneficios, puedes hacerlo en el link del mensaje anclado. Estamos en el medio de una guerra por nuestro futuro. ¿Son los aliens grises viajeros en el tiempo? ¿Pagó Amy el precio de conocer la verdad? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.